Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que, a través de la voz de sus protagonistas, nos gustaría conocer a mujeres que representan el impulso del liderazgo femenino, que rompen techos de cristal, pero que sobre todo trabajan para visibilizar el talento de las mujeres. Hoy entrevistamos a Mavi Mestre. Ella es rectora desde 2018 de la Universitat de Valencia. Es doctora en Psicología y licenciada en Ciencias de la Educación, catedrática de Psicología Básica en la Facultad de Psicología y fue vicerrectora de Ordenación Académica, Profesorado y Sostenibilidad. Bienvenida, Mavi, muchas gracias. Hola, gracias a vosotros. Usted se convirtió en la primera rectora de la Universitat de Valencia. De los más de 500 años de historia de la institución, sería difícil no preguntarle por ello cómo vivió este momento. Yo lo viví con muchísima ilusión, con muchísima satisfacción también al ver la confianza que la comunidad universitaria depositaba en mí, con mucho sentido de la responsabilidad, porque dado mi periodo anterior de gestión sabía exactamente a lo que me enfrentaba y conocía muy bien nuestra universidad y por tanto con muchísimas ganas de trabajar y con un honor inmenso por poder liderar y dirigir una universidad tan especial y tan importante como es la nuestra. ¿No le parece increíble que se haya tardado más de 5 siglos en que una mujer ostente este cargo? Lo que aparece en las universidades se repite también un poco en la sociedad en general. Entonces sí que parece increíble que tengan que pasar más de 5 siglos para que una mujer llegue al rectorado. Ha pasado en otras universidades también. La mujer, pues realmente anteponemos muchas veces la familia, la crianza, a una responsabilidad que sabemos de antemano que nos va a quitar muchísimo tiempo. Entonces eso hace que no nos enfrentemos a esa opción o a esa competencia hasta que tenemos una edad y una etapa, ya estamos en una etapa en nuestra vida de asentamiento, ¿no? En a nivel familiar, ¿no? Entonces, realmente sí que es increíble, pero no somos la única universidad que ha tardado tanto, ¿no? No debería ser así y yo me alegro muchísimo de haber roto ese techo de cristal. ¿Qué retos cree que tiene que asumir la universidad y la ciencia para que esto no pase? Es necesario que en el ámbito de la universidad en concreto haya una apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la ciencia y en el ámbito también de la carrera académica de las mujeres en la universidad. Esa apuesta por la igualdad tiene que empezar desde abajo, es decir, desde el momento en que la mujer tiene que acreditarse para entrar en la universidad. Entonces ahí, ¿cuándo llega ese momento de la acreditación en los niveles más bajos? Pues pensemos, la mujer termina la carrera, hace su doctorado, defiende su tesis doctoral y se tiene que acreditar ayudante doctor, ¿vale? Entonces ahí más o menos estamos igualados hombres y mujeres. Pero luego ya en las acreditaciones siguientes, la mujer en ese mismo momento tiene que optar por ser madre y seguir su carrera académica y entonces ahí el ser madre sí que le supone un retraso respecto al hombre que no tiene ese parón, ¿no? Por tanto, sí que hay que hacer una apuesta por la igualdad y que a la mujer esas decisiones no le penalicen, porque si una mujer decide ser madre, pues efectivamente hay un periodo de baja, hay una posible excedencia por crianza y por lactancia. Ese periodo no le puede contar a nivel de resultados en investigación o en docencia impartida, porque en estos momentos, por una parte, aún no existe la corresponsabilidad, diríamos, a todos los niveles. A mí me preguntan muchas veces, ¿cómo ha podido conciliar la vida familiar y los cargos? Probablemente si yo fuera rector no me preguntarían cómo he podido conciliar, porque se da por supuesto que es la mujer la que tiene que conciliar y el hombre no, el hombre tiene que seguir su carrera. Eso tiene que cambiar, pero aparte también la mujer puede decidir que quiere compartir ese tiempo con su hijo o hija pequeños, también puede tomar esa decisión y eso que no tiene que ser un parón
en su vida académica o en su trayectoria investigadora, ¿no? Entonces, ese sí que es algo que no depende solo de la universidad, depende del ministerio, depende de las leyes. Ahora estamos en un proceso también de ley de reforma universitaria, pues eso tiene que considerarse ahí, y es muy importante que estos aspectos se tengan en cuenta. El tema de los sexenios, por ejemplo, pues que a la mujer no le penalice el tiempo para pedir ese sexenio que ha estado dedicada más a la crianza. Entonces, la apuesta por la ciencia tiene que ser una apuesta por la igualdad también. No podemos perder el talento femenino a la hora de la investigación o a la hora de la carrera académica en la universidad. Usted vivió muy de cerca la última crisis económica que vivió la institución. ¿Cree que la crisis generada por la COVID-19 puede ser también pues, una nueva traba para el progreso? ¿Podemos pensar que esto va a suponer una crisis, por ejemplo, en cuanto a la formación de estas generaciones? Yo pienso que de ninguna manera, En las universidades estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que la calidad en la docencia no baje en ningún momento. Hemos hecho un esfuerzo que teníamos pendiente, y lo tengo que decir así, una mayor y mejor digitalización y recursos telemáticos en las universidades. Esto era una asignatura pendiente en las universidades presenciales y el COVID ha hecho que lo aceleráramos. Entonces, en estos momentos tenemos más recursos para esa docencia híbrida, semipresencial, que facilita que la mitad de los estudiantes estén en la clase y la otra mitad conectados desde casa, el que podamos tener más másters online. Usted es mujer, hija de personas que se han dedicado toda la vida al campo y ha conseguido grandes retos. ¿Se lo imaginaba en algún momento? Cuando yo empecé a ir a la escuela o cuando empecé a ir al instituto de mi pueblo, nunca pensé que iba a ser rectora de la universidad, ni nunca pensé que iba a ser catedrática de universidad. Claro. Pero sí que mis padres tenían muy claro que lo único que me podían dejar era formación, que yo me formara, y eso sí que mis padres siempre me lo decían. Lo que nadie te podrá quitar nunca es la formación que tú recibas, lo que tú seas, ¿no? Lo que tengas no vas a tener nada, lo que tú seas es lo que te va a poner en valor, ¿no? Entonces yo sí que sabía que me gustaba la universidad, yo quería seguir, me gustaba estudiar, a mí me gustaba estudiar, era buena estudiante, lo tengo que decir así, pero es porque me gustaba mucho, me gustaba leer y me gustaba estudiar. Y por lo tanto tenía claro que tenía que ir a la universidad y tenía que sacar buenas notas, porque antes las becas no eran como ahora, antes había que sacar de 8 para arriba para tener una beca salario, que era la que yo necesitaba, ¿no? Para poder venir a Valencia. Entonces tenía claro que quería venir a la universidad y tenía claro también estudiar a mí me gustaba ser profesora, pero también me gustaba alguna carrera que tuviera que ver con ayudar a los demás. Y en el año que yo tenía que tomar la decisión de qué estudiar, implantaron psicología aquí en la Universidad de Valencia. Entonces pensé, bueno, pues tampoco sabía muy bien lo que era, lo tengo que decir, y dije, bueno, pues voy a estudiar esto. Entonces me encantó y además tuve claro que quería, si era posible, quedarme en la universidad, porque me gustaba también la docencia y me gustaba también la investigación. Por tanto, sí que eso lo planifiqué, y luego ya cuando ya estaba en la universidad ya fue todo. También planifiqué que yo quería ser madre y quería continuar en la universidad, y que me gustaba también mucho la investigación. Y cuando ya fui catedrática es cuando pensé que ya me podía implicar en la gestión. Antes había sido secretaria de departamento, pero cosas que no requerían mucho tiempo. Cuando ya fui catedrática es cuando ya dije, bueno, pues ahora la gestión también me gusta, y tuve la oportunidad de ser decana de la Facultad de Psicología y bueno, ya ahí empecé ya mi carrera de compaginar docencia, investigación más gestión. Y como rectora, ¿qué sueños le quedan por cumplir? Que sea una universidad que sea totalmente igualitaria y también que apostemos por la sostenibilidad. Entonces, cuando digo una igualdad a todos los niveles, me refiero a una igualdad entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, que trabajemos por la igualdad de derechos de la mujer respecto al hombre, ¿no? Y que realmente no
intentemos que y luchar también, porque esto muchas veces viene dado por normativas estatales, que sigamos trabajando para que la mujer realmente pueda competir en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? A veces las mujeres somos menos competitivas porque somos muy exigentes con nosotras mismas. Y entonces, hasta que no tenemos la seguridad de que lo vamos a conseguir, no nos lanzamos. Tenemos como más miedo al fracaso porque tampoco hemos sido educadas tanto como el hombre a ese patrón dominante, ¿no? Y entonces eso afecta. Por tanto, eso requiere todo un trabajo de formación también de las niñas y de las adolescentes, pero también una apuesta por normativas que apoyen a la mujer, ¿no? También una igualdad a nivel económico, y en eso me refiero a que nadie deje de acceder a los estudios universitarios por una cuestión económica. Y en eso nosotros estamos trabajando como universidad con ayudas propias para cubrir a aquellos estudiantes que tienen necesidades económicas y que no entran en las becas de la Consellería o en las becas del Ministerio. Igual que les hemos ayudado con aparatos, con ordenadores, con conexiones wifi, ahora y antes, para romper esa brecha digital que afecta a los más vulnerables económicamente. Por tanto, esa igualdad a nivel económico. Una igualdad que nos lleve a una inclusión total. Inclusión, me refiero a cualquier tipo de diversidad, sea por discapacidad, y en esto me siento muy orgullosa de estar liderando esta universidad, que somos la universidad presencial con más estudiantes con discapacidad. Más de 1.100 estudiantes se matriculan en nuestra universidad. Y todo esto además junto con una dimensión sostenible, porque bueno, tenemos un planeta y lo tenemos que cuidar entre todos y todas, ¿no? Pues Mavi, muchas gracias. Con estos retos, con los retos de Mavi Mestre, nos despedimos. Un placer acompañarnos en este espacio y sobre todo gracias por ayudar y por trabajar por visibilizar el talento femenino.